Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. En los últimos días, el debate sobre la llamada feminización de la sociedad se instaló con harta fuerza en la discusión pública a partir de una columna publicada por la historiadora Lucía Santa Cruz en El Mercurio que generó reacciones inmediatas, con apoyos y también con críticas transversales. Su reflexión reabrió una inquietud que es medio recurrente, esta idea de que ciertos cambios sociales estarían debilitando valores tradicionalmente asociados a la autoridad, a la competencia o a la responsabilidad individual. La polémica no es chilena en todo caso, ¿ah? En el mundo anglosajón, textos como The Great Feminization de Helen Andrews, citado por Santa Cruz de hecho, plantean una tesis similar desde una mirada conservadora, que la expansión de lógicas de cuidado, sensibilidad y aversión al conflicto estarían transformando instituciones, liderazgo y formas de ejercicio del poder. Para algunos se trata de una advertencia cultural, para otros es una de lectura ideológica que confunde avances en equidad con decadencia institucional. Más allá de las posiciones, la discusión abre preguntas que son interesantes y profunda. ¿Estamos frente a un cambio cultural real en la manera de liderar, decidir y organizar la sociedad o ante una narrativa que intenta explicar malestares más amplios usando una clave de género simplificada? Lucía Santa Cruz dice que la pregunta fundamental es si efectivamente la gran feminización se ha producido porque las mujeres de verdad han ganado sus posiciones con una competencia justa, pues si el resultado es de una ingeniería social artificial que ha inclinado la balanza a favor de las mujeres a través de leyes de antidiscriminación, de cuotas, de entregar a mujeres trabajos y promociones que de otra forma no habrían obtenido. Y que estaríamos en ese caso creando un problema de legitimidad grave. Bueno, queremos abordar este tema y lo vamos a hacer en conversación hoy día con María Olivia Recart, Malala Recart, economista, presidenta de Comunidad Mujer, una voz clave en el debate público chileno sobre estos temas. De hecho, sobre esto en particular, publicó junto al Consejo de Comunidad Mujer una carta en respuesta a la columna de Lucía Santa Cruz. ¿Cómo estás, Malala? Bienvenida a Pauta Propia. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Malala, aquí hay una pregunta grande que hace Lucía Santa Cruz, que yo la acabo de leer tal cual como ella la publicó. Esta Sí. idea, ¿verdad?, de si estamos, si la gran feminización se produce porque de verdad las mujeres han ganado posiciones en una cuestión justa, en una competencia justa, o es más bien el resultado de una especie de ingeniería social a partir de cuotas, leyes antidiscriminación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Oye, quiero partir primero por decir que me ha llamado mucha gente, me dice, oye, yo me siento con la Lucía en varias partes y todo. Que uno sea conocida de alguien, amiga de alguien, no significa que no pueda tener diferencias. Y esa es como Obvio. la base, ¿no es cierto?, de la vida que tenemos que construir en Chile, que es saber tener diferencias sin agredirnos, y tener un punto de vista. Entonces, parto por eso, tenemos puntos Pero de ¿cuál es vista. el punto de esas personas que no, tú no puedes publicar una carta opinando algo que haya escrito Lucía Santa Cruz? O sea, que si uno es amiga de alguien, tú no puedes criticarla. Y yo no soy una persona que sienta que ese es el espacio Mm. de la vida pública y privada. ¿Ah? O Ni, sea, yo ni, creo ni que creo que a ella le guste la idea tampoco. tampoco, sí, pero Tampoco. no es por Obvio. ella. Pero yo creo Claro. que refleja también una cosa cultural chilena Mm. de, oye, mejor, ¿cachai? Que las diferencias en privado. Y yo creo Claro. que no, yo creo que las diferencias las podemos tener en público Ujú. y creo que le hace bien a la sociedad que exista esta discusión y que veamos cuáles son los puntos de vista y que argumentemos y que pongamos sobre la mesa una cosa que a todas luces, para comunidad mujer, para las que estamos representadas, ¿no es cierto?, por comunidad mujer, Mm. tenemos una visión muy distinta a lo que dice la autora original. Quiero plantear además que la autora original no es una académica, como dijiste tú, una periodista, es una Ujú. bestseller, viene del mundo conservador, muy conservador norteamericano, y sus referencias son muy norteamericanas, muy norteamericanas, que yo creo que además no son aplicables a Chile. ¿Por Y qué? creo que Lucía comete un error diciendo que ella adscribe 100% a todas las ideas de Andrews, porque creo que Andrews tiene unas ideas que son catastróficas. Es decir, ella termina su hipótesis, y voy a contestar tu pregunta, termina Ujú, su ujú. hipótesis, Connie, diciendo que si todas las mujeres ocupamos todos estos espacios de poder, al final, y ella, la Andrews dice, es controversial, a ella le gusta ser controversial, el mundo se va a acabar y va a ser responsabilidad de las mujeres. Mm, mm. Entonces tú miráis el mundo hoy día y decís, chuta, hoy día el mundo se está como acabando y de responsabilidad de los hombres, así como pongamos los datos ahí sobre la mesa, ¿no es cierto? Y yendo a tu pregunta, yo creo que
el tema es súper profundo porque Mm, la ocupación de los espacios de poder de las mujeres ha estado mediada por hombres. Ha mm, estado mediada en el currículum educacional, ha estado mediada en la selección de cargo en empresa, ha estado mediada en la forma en que se producen los concursos, ha estado mediada antes, hoy día mucho menos porque hay un avance, en que, por ejemplo, tú, ¿no es cierto?, si tenías hijos no podías concursar a ciertas pegas, si estabas divorciada tampoco, si tenías un problema, ¿no es cierto?, que cuidabas a alguien menos. O sea, había un implícito en que te hacían preguntas en los currículum que eran así como tú dices, no, mentira, ¿cierto? O sea, Entonces, esta idea de la competencia no justa existe. no O estaba sea, siendo no competencia estaba justa, haciendo, digamos. exactamente. La competencia justa era injusta. Mm. Y era injusta porque desde Comunidad Mujer creemos que los talentos se distribuyen en una curva normal, independiente del género. No hay hombres más talentosos que mujeres. Hay hombres que han tenido más oportunidades que mujeres. Y esto se refleja cuando uno lo mira en los deciles de ingreso. Nosotros podemos hablar de los tres primeros, o sea, los tres últimos, ¿no es cierto? 7, 8, 9, 10, 4, pero en los deciles más bajos de ingresos esto es profundo, porque en Chile, donde la pobreza está asociada además a las mujeres jefas de hogar, porque en el fondo los hombres no pagan pensión, no participan, etcétera, etcétera, Mm. todo el dilema es más fuerte. Entonces, creo que hay un sesgo de partida en entender que hoy día eh, podemos construir una nivelación de la cancha sin, como que se regule por el mercado, por la mano invisible. Adam Smith va a entrar de repente y va a decir, ¿saben qué más? Esta cuestión está mal, yo la voy a arreglar porque ahora llegó el momento. Eso no va a pasar. Ahora, Y las espérate, políticas, se habla mm, mucho de feminización, Malala. ¿Para ti sí, ya es un término equivocado o está bien hablar totalmente, de porque además feminización? la De cómo Andrews. de qué deberíamos hablar entonces? Cuando a Andrews le preguntan qué es lo que es feminización, ella dice, mira, la respuesta es larga, qué sé yo, pero en corto, feminización es woke. Claro. Y el mundo De hecho, woke, Lucía Santa Cruz agarra la idea de que hay una relación irreductible entre el feminismo y el wokismo. claro, y yo creo que lo que hoy día conocemos como el wokeismo, ¿no es cierto? Que es la, para ponerlo en chileno, la política a la funa, ¿no es cierto? Ajá. Eh, La eh, tiene mu- cancelación. cancelación, tiene mucho más que ver con las minorías en general, que se sienten subrepresentadas y es una forma agresiva de hacer ver su punto de vista. Y Ujú. no tiene que ver con el género. Hay Mm, feministas que son, que pertenecen a la acción del wokismo, sí. sí. Pero también hay gente, hay conservadores, hay un mundo enorme de gente conservadora que cree que en el mismo tema las mujeres debieran volver a su rol tradicional a cocinarle al Mm, marido y a tener hijos. Las traditional wives, las trad wives. Y eso existe hoy día. Entonces, poner un lado de la balanza y mirar un solo lado para hacer un punto me parece como un error conceptual. Y Andrews plantea además una cosa que es de la feminización, que es súper agresivo también, que es decir que las mujeres son emocionales y los hombres son racionales, las mujeres sí. son subjetivas, los hombres son objetivos, ¿no es cierto? Y hace esta separación que después lo recoge el Mercurio hoy día en su editorial diciendo en promedio lo son. Yo diría que esperemos un par de años, esperemos unos 10 años más, cuando se ha equiparado la cancha, cuando el sistema educacional le enseña ciencia, tecnología y matemática a las mujeres en igualdad que a los hombres. Y cuando las eh, habilidades se desplieguen, dices tú. Cuando se desplieguen, Claro. y yo creo que vamos a tener una cosa que en promedio va a ser promedio, no va a Mm. ser favor de uno o de otro. Ahora, déjame preguntarte, hemos conversado con la presidenta de Comunidad Mujer, Malala Ricard, este tipo de idea y de, comillas, batallas culturales de alguna manera Sí. también, ¿verdad? Uno la podría situar en esa dimensión, aparecen con mucha fuerza en contextos de cierta incertidumbre, de cierto cambio. Hay una ola conservadora en muchas partes, así como que es un poquitito de vuelta de la ola wokista, la ola anti-wok, que es una ola muy, muy conservadora. Es verdad que la experiencia estadounidense es distinta y tiene sus particularidades, pero nosotros también podemos caer un poquitito de esa misma lógica, como hemos caído en varias parecidas. ¿Cómo se enfrenta eso también y pensando en tener siempre una respuesta para lo que me parece que igual es un tema bien de fondo, Malala? ¿Cuánto de este diagnóstico tiene que ver con transformaciones reales y cuál tiene que ver con esta reacción cultural frente a una pérdida de certeza? Sí, yo creo que hay un punto, voy a partir por una cifra y voy a terminar con Mm, tu pregunta para que tenga paciencia, pero cuando uno mira el sistema académico chileno, y el sistema académico chileno hoy día tiene
46% de mujeres académicas. En general, todo el sistema de educación superior, 46% de las personas que trabajan como académicas son mujeres y el resto son hombres. Y cuando tú miras cómo se compone la pirámide de esta descriptor, tú tienes que las académicas asistentes son 37, después vienen que son las asociadas son 30 y después las Mm, titulares son 17, casi la mitad del punto de partida. Y tú dices, ya, ok, 18% de mujeres titulares, de profesoras titulares en la academia, ¿no es cierto? ¿Cuántas rectoras hay para poner un cargo? mm, Para decir cuánto hay. Hay, en todo el CRUCH, hay 7 rectoras. Entonces tú decís, mira, vamos mirando, o sea, esta cosa, lo que pasa es que no va a suceder naturalmente o se va a demorar mucho, quizás suceda naturalmente. Entonces llego a tu punto, yo creo que los cambios culturales, cuando se aceleran, producen esta incertidumbre de decir, chuta, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Qué me va a pasar a mí? mm, Aquí hay un backlash, o sea, de fondo hay una suerte, ¿no es cierto?, resistencia a este cambio por parte de los hombres de todas maneras, y lo vemos en las universidades con los jóvenes, lo vemos en el mundo político, las reformas, o sea, hoy día no tendríamos mucho menos mujeres en espacio de poder si no fuera por el que se ha incentivado una cuota temporal, una cuota implícita, alguna ujú, forma de ujú, discriminación. Y yo creo que además la sociedad, yo trabajé 10 años en BHP, hoy día BHP que está en Chile hace mucho tiempo. Cuando yo llegué el año 2011 tenía 6% mujeres en Chile, hoy día tiene 47% mujeres. ¿Es una peor empresa? No. La HP, como tiene minas que son mm, a 100 años, dice en realidad, yo veo que este es el cambio cultural que viene y lo voy a acelerar. Prefiero adelantarme y obtener el mejor talento para mis operaciones que quedarme al final y tener el talento que no es tan bueno. La pregunta de la meritocracia, que yo mm, creo que es la pregunta de fondo de la Lucía, sí, sí. y yo se la contestaría de la siguiente manera. Los hombres no siempre concursan por meritocracia, tampoco. O sea, Mm, no es que en igualdad de condiciones tú vayas a escoger una mujer. Tú ujú. escoges a una mujer cuando ella es la mejor candidata para ser. Y a veces, como no están totalmente formadas en el mundo de las organizaciones privadas y públicas, lo que tú haces es que corre un riesgo. Y también corre riesgos con hombres. Y también O corre sea, claro, riesgos. corre riesgo con cualquiera, obviamente. Claro, Ahora, de esta discusión, lo de la meritocracia es una pregunta que es interesante, ¿verdad? Y sí, además yo creo que vale demasiado la pena hacerse todas estas preguntas porque se nos va a venir una ola de discusión en torno a esto. Esta cuestión es inevitable y como decíamos, está pasando en muchas partes y aquí no tiene por qué no pasar. ¿Qué preguntas consideras tú que son legítimas y que vale la pena rescatar de esta polémica? Más allá de las caricaturas. no, yo creo que vale la pena, no desde el punto de vista, no, o sea, desde el punto de vista social. Creo que hay Ujú, preguntas que son tremendamente válidas y que están implícitas en esto. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que decir, y es que yo digo no, pero la primera pregunta es, ¿somos las mujeres responsables de lo que se asume como una decadencia de las instituciones? Porque la justicia falla en base a las emociones, porque en los colegios basan en base a no sé qué, porque en la academia existe el wokismo. Yo creo que no, la respuesta es no, pero vale la pena preguntárselo porque hay que identificar de dónde vienen estas cancelaciones, de mm, dónde viene la agresividad. Y la agresividad y estas cancelaciones, y la discusión sobre feminismo, yo creo que tapa las preguntas verdaderas, que son ujú, los cambios culturales reales que estamos viviendo. La inteligencia artificial, la polarización, la violencia de los medios, ¿no es cierto?, de las redes, en la seguridad. Esas son las preguntas verdaderas. No quién es responsable. Yo creo que la sociedad en su conjunto es responsable. Si las mujeres estuviéramos en nuestra casa cocinando y atendiendo al marido, probablemente estas cosas habrían pasado igual. mm. No tiene que ver con las mujeres. Una parte del tema y de la discusión que plantea Lucia Santa Cruz y que también Andrew se pone, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de la justicia y la idea de que Sí, ya simplemente el acabose de toda esta cuestión es la perspectiva sí. de género en materia judicial. ¿Qué mirada tiene Comunidad Mujer y tú en particular de eso? Porque, claro, hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Este fallo no tuvo perspectiva de género, hay que considerar la perspectiva de género. ¿Por qué? Pero voy a partir de nuevo porque yo creo que Andrews, y ahí se equivoca Lucía, porque Andrews hace una referencia al sistema judicial en base a
la discriminación positiva. Es Ujú, decir, lo que ella dice que en Estados Unidos las universidades no se atreven ni a moverse porque cuando van a contratar un profesor hombre, no, tiene que ser una persona de las minorías y qué sé yo, porque la justicia si no les paga una multa. mm, Entonces, yo creo que la primera cosa que es muy puntual el ejemplo que ella da, o sea, ella llega también de nuevo a la provocación de decir tiene que acabarse el recurso humano en todas partes, porque el recurso humano ujú, está tomado por mujeres y las mujeres son las que provocan esta catástrofe. Entonces, sin la caricatura de eso, yo creo que hoy día el mundo de la justicia tiene que tener una perspectiva de género porque las condiciones y los contextos en los que se mueven las mujeres tienen que ser comprendidos. Y cuando tú tienes, voy a poner un ejemplo que es muy, muy pedestre, pero cuando tu tarea doméstica está consumida en tu casa por el cuidado de alguien, ujú, tus condiciones y tus circunstancias de que no puedes salir, de que estás todo el día cuidando o a un hijo, o a un sobrino que, no puede- que tiene 100% cuidado, a un papá, a un abuelo, un tío, que hoy día es un fenómeno masivo en Chile, de que, ¿no es cierto?, las labores de cuidado están asignadas 70% a las mujeres. Esa tarea, ese contexto, cuando tú fallas algo en la justicia, tiene que comprenderse. Y no es que sea yo no entiendo, y yo entiendo que la justicia tampoco, el derecho, no se entiende como una prerrogativa de darle un beneficio, un plus. Decir, no, esta mujer tiene algo que no. No es eso, sino que ujú. es en el fondo el incorporar la perspectiva de género tiene que ver con eso. Tiene que ver, por ejemplo, en las causas que son de violaciones, el uso de la fuerza. Claro. Y ahí estamos clarísimos de que una mujer y un hombre tienen condiciones de fuerza física que es distinta. Y por lo tanto, cuando la mujer es la abusada y es abusada a la fuerza, las condiciones de fuerza son centrales. Y la perspectiva de género tiene que tomar en cuenta de que hay dos desiguales ahí. Esos Ujú. son, yo no soy abogada, entonces no te voy a dar los términos, yo lo pongo muy en simple, Sí, sí, porque creo que se perfecto. entiende mucho más fácil. Sí, de acuerdo, de acuerdo. María Olivia Recart, Malala Recart, economista y presidenta de Comunidad Mujer, muchísimas gracias por conversar con nosotros de esto. Súper interesante la conversación. Además, sin miedo a equivocarme, esta es una discusión que se va a mantener porque estamos viviendo tiempos que abren justamente estas discusiones. Vamos Ya a, veremos quién viene de ministra de la mujer en el gobierno, iremos a conversar con ella, porque creo que estos son los temas que sí, impulsan, ¿no es cierto?, los ministerios de la mujer sin el sentido de ocupar o trasladar o quitar poder, sino que de tener una justicia social donde las dos partes estén representadas. de acuerdo. Muchísimas gracias, Malala.